Oremos. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, esta noche venimos a usted porque queremos agradecerle por todas las bondades que nos regalas a cada día, porque queremos alabarle y darle la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Queremos en esta noche, oh Padre Celestial, pedir su santa dirección por medio de su Santo Espíritu para que en esta noche que vamos a seguir estudiando su santa palabra, usted nos dé la suficiente sabiduría y discernimiento espiritual para poder comprender. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que se encuentran acá en la sala de Zoom y a los que más adelante verán el tema en diferido para que podamos aprender un poco más sobre este tema tan fundamental para estos últimos tiempos, que es alcanzar esa meta, Señor, que usted se ha propuesto con este pueblo, al cual quiere santificar. Usted quiere que sea un pueblo perfecto, un pueblo santo. Amén. Prepararnos para esa traslación a la Canaán celestial. Por eso en sus manos nos ponemos, para que usted nos imparta la justicia de Cristo cada día, para que podamos obtener esa gran victoria, Señor, y que tenemos la fe puesta en nuestro amado Salvador, que se encuentra en el lugar santísimo purificando esta iglesia, esta última generación. Dirígenos, oh Padre Celestial, en esta noche, quédate con nosotros, porque se lo rogamos y lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, entonces estamos analizando los últimos capítulos de este PDF, Cristo, el Santuario y sus servicios, de M.L. Andresen. Y bueno, vemos que en el tema pasado estuvimos viendo, comenzamos el capítulo de la última generación. Última generación son los últimos fieles que vamos a existir en estos últimos tiempos. Bueno, no sabemos si a nosotros nos irá a tocar todos los eventos, pero si nos llegan a tocar, amén, que el Señor nos pueda preparar para esos tiempos que van a sobrevenir, tiempos difíciles, tiempos de prueba. ¿Sí? En el tema pasado estuvimos comenzando con este capítulo y vimos que Cristo tomó un cuerpo humano y una naturaleza caída, y en esa naturaleza Él venció. Entonces Él vino a darnos este gran ejemplo de que como Él venció, nosotros también se nos concede el poder, se nos concede, hay una gran provisión para este pueblo, para nosotros, para que podamos vencer también. Todo el que se somete a Él puede vencer. Si nosotros nos sometemos a Él, podemos obtener esa victoria. ¿Sí? Y el mundo, sabemos que el mundo está guardando, ¿sí? Esa demostración de esta última generación que vamos a ser los grandes vencedores, ¿sí? O también vimos que hay muchos que niegan el poder de Dios para salvarnos del pecado, ¿sí? Entonces, lo que siempre se ha predicado, vamos a ser salvos, pero en pecado, porque como venimos con el pecado original, entonces no podemos vencer. Y así, pues Dios, que es tan amoroso, según muchos dicen, obviamente sabemos que Dios es un Dios de amor, pero hay una condición para entrar a la Canaán celestial. Debemos de tener el carácter de Cristo, ¿sí? Porque Dios no quiere que vuelva a haber otra rebelión en el cielo, ¿sí? Entonces dice, otros se jactan de santidad. O sea, sabemos que muchos niegan que podemos vencer, que podemos, digamos, tener la victoria sobre el pecado, pero otros se jactan de ser santos y, y sabemos que no podemos jactarnos de eso. Dios es el que nos ha llamado santos,
pero no debemos de gloriarnos y decir que somos ya santos. O sea, estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Muchos predican que no hay victoria sobre el pecado, ¿sí? Y esa es la predicación de muchos hoy en día, incluyendo la iglesia que Dios escogió en 1844, este remanente, están negando que puede haber una victoria sobre el pecado, ¿sí? La Biblia enseña la santidad y podemos ver muchos textos bíblicos y aquí tengo varios ejemplos que es Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 12:14 y Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Sí? El plan de salvación incluye no solamente el perdón, sino la restauración completa. También vimos en el tema pasado que en este capítulo está hablando de que el tema de la salvación no solamente incluye el perdón, ya tú aceptaste a Cristo, Él te perdonó y ya eso es todo. Ya hasta ahí llego, hasta ahí llegamos. No, tenemos que tener una restauración completa, que es el proceso de santificación o lo que llamamos la justicia impartida de Cristo. ¿Sí? Entonces vimos también que en la Biblia tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. Estamos en un proceso y al final también se va a llamar santificación, o sea, los santos. Por eso son llamados santificados, ¿sí? Estamos en un proceso y esto lo puede corroborar varios textos bíblicos, ¿sí? Que hablan de eso. Primera de Corintios 1:2, Segunda de Corintios 1:1 y Hebreos 3:1, además de muchos textos bíblicos que hablan de esto. Los santos mencionados tenían fallas, ¿sí? Sabemos que nosotros, en la Biblia se nos llama los santos, ¿sí? Porque estamos en un proceso de santificación, pero sabemos que tenemos fallas y que debemos de obtener cada día una victoria, victoria tras victoria. Ese es el proceso de santificación en que nosotros estamos, ¿sí? Dios hará la última demostración final con la última generación. ¿Qué quiere Dios? Estuvimos viendo en el tema pasado que Dios hará una demostración muy grande con nosotros, ¿sí? Con la última generación, ¿sí? La última generación demostrarán que es posible vivir sin pecar. Entonces, esa última generación vamos a demostrar que así es y eso se demostrará antes del fin del tiempo de gracia, porque los mártires nada los va a hacer cejar digamos, de caer, de ceder. Van a entregar sus vidas, o si a nosotros nos toca morir como mártires, vamos a entregar nuestras vidas y moriremos sellados. Sabemos que el último grupo que va a vivir después del fin del cierre de tiempo de gracia son los 144.000, que es un puñadito en todo el mundo, ¿sí? Donde estos sabemos que van a pasar por las pruebas más duras, pero el mundo va a ver que estos fieles pudieron vencer y a pesar de estar cayendo las plagas, estar ante un decreto de muerte, estar con una angustia terrible, por eso se van a mantener firmes los 144.000. Será evidente por todos que el Evangelio puede salvar hasta los sumo, ¿sí? Y Dios será hallado veraz en sus dichos. Entonces, Satanás siempre ha contradicho a Dios en esto, de que, bueno, más bien ha dicho que Dios es un tirano, que tiene leyes absurdas que no podemos cumplir, pero ha quedado demostrado que muchos fieles, muchos mártires que murieron de diferentes formas, ellos pudieron ser fieles y guardar su santa ley. También a nosotros nos vamos a sufrir las, digamos así, las pruebas tan grandes como las que sufrió Job. Las pruebas que vamos a sufrir van a ser comparadas con las de Job, quizás em, hasta la prueba de Cristo. Esa última generación va a pasar o vamos a pasar, si a nosotros nos toca, vamos a pasar por las pruebas más terribles. Por eso vamos a ser probados hasta lo sumo, ¿sí?
en la última generación, Dios queda vindicado y Satanás derrotado. Entonces también vimos que en la última generación Dios va a quedar vindicado, sus dichos, todo lo que Él dijo que iba a hacer, iba a purificar una iglesia, Él lo va a cumplir. Y entonces va a quedar vindicado Dios y Satanás sufrirá ya, digamos, la última derrota, no la destrucción, porque sabemos que Satanás será destruido después de los 1000 años. ¿Sí? Viene Cristo a esta tierra por sus escogidos y luego subiremos al cielo todos con Cristo, allá moraremos por 1000 años. Al fin de los 1000 años, ya todo esto lo hemos estudiado, donde Satanás va a ser destruido junto con todos sus impíos, todos sus seguidores. También vimos en el tema pasado que Satanás hizo una rebelión en el cielo y se fue contra la ley de Dios. ¿Sí? Satanás odió a Cristo y al odiar a Cristo odiaba su ley, odiaba su santa ley. Al apuñalar a Cristo, apuñalaba su santa ley. Entonces, estuvimos mirando de que Cristo le hizo una derrota a Satanás con la muerte en la cruz. Porque, ¿por qué fue una derrota? Porque no pudo en toda su vida hacer caer a Cristo, ¿sí? Y entonces ahí Cristo hizo una demostración muy grande de que, o sea, sabemos que Él tomó naturaleza caída, como la de nosotros, para poder, em, comprobar de que en esta naturaleza caída que nosotros tenemos, podemos vencer al pecado, podemos salir victoriosos, así como Cristo tuvo esa victoria al morir en la cruz y entonces Satanás ahí fue donde sufrió una gran derrota. Por eso él se propuso venir contra esta última generación que vamos a ser victoriosos y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de él, ¿sí? De la simiente de la mujer, contra sus descendientes. Entonces Satanás está en una, digamos, en una guerra, ¿sí? En una guerra contra Cristo, porque lo que hace con sus hijos, pues se lo hace a él. Entonces, esto es lo que quiere Satanás, hacer que nosotros seamos vencidos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos debemos de proponer hacer? Eh, no hacer quedar mal a Dios en este acerto de Dios. Él quiere purificar a un pueblo, quiere la perfección de un pueblo. Entonces, así como Job no hizo quedar mal a Dios, nosotros también vamos a vencer y no vamos a quedar mal a nuestro Salvador, a nuestro Padre eterno. ¿Sí? Entonces, continuemos aquí con la lectura después de este breve repaso de lo que vimos el tema pasado. Dice, aunque es verdad que de vez en cuando muchos han dedicado su vida a Dios y vivido sin pecado durante ciertos periodos de tiempo, Satanás sostiene que estos son casos especiales, como lo era Job, ¿sí? Y no, y bajo la, no cae bajo las reglas ordinarias. Exige un caso bien definido en que no pueda haber duda, en el cual Dios no haya intervenido, ¿sí? Puede presentarse un caso tal. Dios está listo para ese desafío. Ha estado aguardando su tiempo. El Hijo de Dios, en su propia persona, hizo frente a las acusaciones de Satanás. Ahí hubo este gran caso, ¿sí? De alguien que Satanás nunca en su vida lo pudo hacer caer. Y ha demostrado que eran falsas. O sea, al Cristo vencer a Satanás, aquí, como estaba diciendo hace un momento, Satanás sufrió una gran derrota, ¿sí? Satanás no lo pudo hacer vencer, a pesar de que Satanás sabía que Cristo tomó una naturaleza caída cuando vino a esta tierra, por eso se ensañó con él. Por eso Satanás pensaba que lo iba a hacer caer. Él estaba seguro que lo iba a hacer caer. Pero bueno, eso fue la gran derrota de Satanás. La manifestación suprema ha sido reservada
hasta la contienda final. De la última generación, Dios elegirá a sus escogidos. ¿Sí? No es que Dios ya predestinó a los que van a ser salvos. No, ¿sí? Dios, los escogidos de Dios son los que decidimos obedecerle, ¿sí? Los que decidimos ser fieles a Él y que se nos aferramos a su poder cada día con fuertes llanto y lágrimas, con oraciones, con súplicas fervorosas. Esos son los elegidos. Dios no va a elegir a alguien que esté en pecado y que no quiera abandonar el pecado. Entonces, por eso nosotros aclaramos acá que nosotros no creemos en la predestinación, porque eso sería creer que tenemos un Dios injusto, que simplemente Él predestinó a unos para condenación y a otros para salvación. Haga lo que haga ese grupo que predestinó para salvarse, sea que ande en pecado, no, igual ya está predestinado. Entonces ese es el tema de eso, es lo absurdo de esta doctrina, la predestinación. Sí, si así una persona se esfuerce mucho por andar rectamente, igual no va a ser salvo porque no está predestinado, no está en el grupo de los predestinados. Entonces, ¿qué Dios tienen estas personas que creen en la predestinación? Dice, no a los fuertes o poderosos, no a los que gozan honores y riquezas, no a los sabios ni encumbrados, sino tan solo a personas comunes elegirá Dios y por su medio hará su demostración. Entonces vemos acá que aquí no valen hombres encumbrados, ricos, ¿sí? O sabios, no. Aquí va a elegir a los más humildes, ¿sí? Satanás ha sostenido que aquellos que en lo pasado sirvieron a Dios, lo hicieron por motivos mercenarios, que Dios los ha mimado, ¿sí? Y que él, Satanás, no ha tenido libre acceso a ellos. ¿Ves? Esta es la excusa de Satanás y pues ellos vencieron porque el Señor los preservó, fueron unas personas especiales para él y entonces no permitió que yo los hiciera caer. Esta es la excusa de Satanás, ¿sí? Satanás no ha tenido libre acceso a ellos. Si se le hubiese dado pleno permiso para presentar su causa, ellos también habrían sido ganados para ella. Pero hay una demostración muy grande que hizo el Señor con Job. Y así como Job, hubieron muchos fieles que inclusive dieron la vida, llegaron a dar hasta la vida por esta causa, por la causa de Cristo, por ser fieles. y no, y llegaron hasta el fin de su muerte firmes, firmes y con la firme promesa de que ellos simplemente se iban a ir al descanso, pero hay una promesa muy grande de que Cristo vendrá a resucitar. Dice, pero Dios ha tenido miedo de permitirle que lo hiciese, o sea, que Satanás llegara a ellos. Por eso dice acá, ellos también habrían sido ganados para ella, o sea, para la causa de Satanás. Pero Dios ha tenido miedo de permitirles que lo hiciese, ¿sí? Da, dame una oportunidad justa, dice Satanás, y yo ganaré. Así y así, a fin de acallar para siempre las acusaciones de Satanás, para hacer evidente que su pueblo le sirve por motivos de lealtad, ¿sí? Por motivos de lealtad y derecho, sin relación con la recompensa, ¿sí? Aquí dice, sin relación con la recompensa, para limpiar su propio nombre y carácter de las acusaciones de injusticia y arbitrariedad, para demostrar a los ángeles y a los hombres que su ley puede ser observada por los hombres, más débiles en las circunstancias más desalentadoras y difíciles. Dios permite a Satanás que pruebe a su pueblo hasta lo sumo, como permitió con Job. Siempre vamos a estar mencionando a Job,
porque Satanás probó a Job, o sea, o Dios dejó que Satanás hiciera todo eso con Job para probarlo y lo probó hasta lo sumo. Y vemos que perdió todo, ya como vimos en el tema pasado, hasta la esposa y sus amigos murmuraron contra él, ¿sí? Maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa. Entonces, mire que utilizó hasta su esposa, Satanás, para irse a contra de él, a ver si él murmuraba. Hasta le colocó esta terrible enfermedad que él pensó que iba a morir. Entonces, ¿qué dice acá? Dios permite a Satanás que pruebe a su pueblo hasta lo sumo, como le permitió con Job. Serán amenazados, torturados, perseguidos, estarán frente a frente con la muerte cuando se promulgue el decreto de adorar a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 13:15. Pero no cederán, estarán dispuestos a morir antes que a pecar. Entonces aquí es donde Dios dice, ah, bueno, tú quieres una prueba, tú quieres ver esto, pues lo vas a ver, ¿sí? Entonces aquí con esta última generación, Dios le va a probar a Satanás que no es lo que él dice, ¿sí? Que no son los aciertos que ha hecho creer al mundo de que nadie puede eh, obtener esa gran victoria. Entonces, aquí se está hablando, por lo que ya mencionamos, se está hablando de después del cierre de tiempo de gracia, donde está hablando de los 144,000. Pero antes de eso, en ese pequeño tiempo de angustia, todos estos mártires van a dar la vida por Cristo. Y también aquí se va a demostrar la lealtad de los fieles hacia Dios y el falso acierto de Satanás. Dios retira su espíritu de la tierra, ¿sí? Satanás tendrá mayor medida de dominio que nunca antes. Bueno, esto es, ya sabemos que todo esto indica al final del cierre de tiempo de gracia, donde comenzarán a caer las plagas. Ahí es donde el Espíritu de Dios se retira de la tierra. Es cierto que no podrá matar al pueblo de Dios, pero esta será casi la única limitación. Y aquí volvemos a recordar a Job. Él le permitió todo eso que hiciera con Job, pero que no lo destruyera, que no lo matara. Hasta dejó que le pusiera una enfermedad. Así va a ser con esta última generación, este grupo de fieles. Quizás no les ponga enfermedad, pero les va a poner mucha aflicción, pruebas muy difíciles. Entonces dice, pero esta será casi la única limitación, que no los va a poder matar. Empleará todo permiso que tenga. Sabe cuánto está en fuego, ¿sí? Es ahora o nunca, dice él, ¿sí? Dios hace una cosa más. Aparentemente se oculta. O sea, los fieles que vamos a llegar, que van a ser los 144,000, van a sentir que Dios los abandonó, que Dios se ocultó de ellos, pero no va a ser así, porque Dios va a enviar a todos estos ángeles para que los protejan. Vayan y socorran a mis hijos fieles. El santuario celestial se cierra, ya no habrá más intercesión por nadie más, porque el que sea santo, que siga siendo santo. Los santos claman a Dios día y noche por liberación, ¿sí? Porque ya se ve a venir a Cristo en las nubes del cielo para liberarlos. Pero él aparenta no oír, ¿sí? Los, dice, los escogidos de Dios están pasando por el Getsemaní, prueban un poco de lo que experimentó Cristo durante aquellas 3 horas en la cruz, ¿sí? Entonces, es una prueba muy grande, comenzando con el Getsemaní, como fue una prueba grandísima para Cristo, más o menos.
así describe que va a ser la prueba para este último grupo, que va a llegar hasta ese tiempo, hasta después del cierre del tiempo de la gracia. Aparentemente deben pelear su batalla solos. Sí, aparentemente, pero no es así. Deben vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Pero aunque Cristo ha terminado su intercesión, de manera que nadie pueda ya obtener de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial perdón por el pecado, los santos son el objeto de su amor y el cuidado de Dios. ¿Sí? Ya se terminó la intercesión, ya por eso él pronuncia esas palabras, el que sea santo, que siga siendo santo, que es injusto, que siga siendo injusto, porque ya no habrá más oportunidades, pero los justos serán el objeto de su amor y su cuidado. Los ángeles santos velan sobre ellos, porque Dios los envía. Dios les provee refugio de sus enemigos, les suministra alimento, los escuda de la destrucción y les proporciona gracia y poder para vivir santamente. Mire qué maravilla todo lo que Dios nos va a proveer en esos últimos tiempos, si llegamos a ser parte de los 144.000. Así sintamos que Dios nos abandonó, sabemos que no es así. Entonces ya tenemos esa certeza de que si llegamos a ser parte de ese grupo, mire todo lo que Dios promete, estar con nosotros, enviar a sus ángeles, cuidarnos de la destrucción que se va a estar llegando en esos días, ¿sí? Nuestro alimento y nuestra agua nos serán provistas. Los escuda de la destrucción y les proporciona gracia y poder para vivir santamente. Sin embargo, están todavía en el mundo, tentados, afligidos y atormentados. Es un tormento que van a sentir, por eso se llama la angustia de Jacob. Van a sentir un tormento muy grande, una angustia, como la que sintió Cristo en el Getsemaní. ¿Resistirán la prueba? Se hace la pregunta. A los ojos humanos parece imposible, si tan solo Dios acudiese en su ayuda. Todo iría bien. Están resueltos a resistir al maligno. Si es necesario, pueden morir, pero no necesitan pecar. No tiene Satanás poder, ni lo ha tenido jamás, para hacer pecar a hombre alguno. Puede tentarlo, puede destruirlo, amenazarlo, pero no puede obligarlo a pecar. Entonces, mire, mis hermanos, que Satanás puede hacer muchas cosas, pero no nos puede obligar a pecar. Dice, y ahora Dios demuestra por los más débiles de entre los débiles que no hay excusa ni la ha habido jamás para pecar. Tenemos excusa para pecar, porque Satanás nos tienta, pero él no nos obliga, ¿sí? Así como no tentó a Cristo poderosamente, lo tentó todo el tiempo, no lo pudo hacer caer. Entonces, cuando dejamos de mirar a Cristo, dejamos de mirar su ejemplo, nos soltamos de su brazo protector, ¿sí? Abandonamos su ayuda por ratos, por momentos. Entonces ahí es donde llega Satanás para hacernos ceder. Si los hombres de la última generación pueden repeler con éxito el ataque de Satanás, si pueden hacerlo teniendo todas las desventajas contra sí y el santuario cerrado, imagínense, ¿qué excusa hay para, para que los hombres hayan pecado alguna vez? Entonces vemos un razonamiento aquí muy bonito, ¿sí? Si esta última generación, a pesar de todo esto, se van a mantener firmes, nosotros no tenemos excusa por haber pecado, ¿sí? Por haber tenido antes una vida de pecado, ¿sí?
Si los hombres de la última generación pueden repeler con éxito el ataque de Satanás, si pueden hacerlo teniendo todas las desventajas, porque para ese entonces habrá muchas desventajas, ¿sí? Contra sí. Y el santuario cerrado, ya la intercesión se termina. Cristo deja interceder por nosotros, ¿sí? Entonces aquí nosotros no tenemos excusa, ¿sí? Que hayamos pecado alguna vez. En la última generación, Dios da la demostración. Entonces vemos que en esta última generación es donde va a ser la más grande demostración, porque a pesar de todas estas desventajas, de todas estas pruebas, de todas estas dificultades, todo lo que va a estar pasando, estos fieles vamos o van a resistir la prueba. Dice, Dios da la demostración final de que los hombres pueden observar la ley de Dios y que pueden vivir sin pecar. Dios no deja sin hacer nada que pueda completar la demostración. Dios no comienza una tarea y la deja iniciada. No, Él va a seguir demostrando. Como en muchas épocas lo ha demostrado, lo va a seguir demostrando con la última generación, aún con todas estas desventajas que vamos a tener. La única limitación que impone a Satanás es que no puede matar a los santos de Dios. Puede tentarlos, puede acosarlos y amenazarlos, y él hace cuanto puede, pero fracasa. No puede hacerlos pecar. Resisten la prueba y Dios pone su sello sobre ellos. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que nosotros tenemos esta promesa de que Él se propuso purificar a esta iglesia. Él se propuso santificarnos. Él se propuso que nosotros podemos ganar esta victoria y que nos va a ayudar y que nos va a sostener para ganar esta victoria. Apropiémonos de esta promesa, ¿sí? Y dámosle al Señor que siempre nuestras oraciones sean esas, que nos ayude a permanecer firmes. Y no solo ahora, porque ahora estamos, como dicen por ahí, en los gloriosos. Vendrán los tiempos de prueba. Desde ahora debemos de pedir que nos, nos dé ese poder, que que nos ayude, que nos haga siga haciendo esa provisión tan grande para que podamos vencer, ¿sí? Pues sigamos. Mediante la última generación de santos, Dios queda finalmente vindicado. Amén por eso. Amén porque Él prometió y Él lo cumplirá. Por ellos derrotará a Satanás y ganará el pleito. Ellos forman una parte vital del plan de Dios, pasan por luchas terribles, pelean con potestades, potestades invisibles en lugares altos, pero han puesto su confianza en Él. Siempre debemos de poner la confianza en Cristo. No sé si tiene algún aporte, hermano Carlos. No, hermanita Ángela, solamente decir que cuánta seguridad que nos da, ¿no? Esta palabra, cuánta Amén. tranquilidad, cuánta Amén. confianza, saber que el Señor nos va a acompañar hasta el fin, hasta el último momento. Nosotros nomás debemos seguir adelante, confiar plenamente en Él y saber que la victoria está garantizada. El Amén. alimento va a ser provisto, la seguridad, la protección y el poder de Dios para vencer al diablo. El Señor está esperando que nosotros seamos vencedores, que no lo vamos a chasquear. Ujú. Y gloria a Dios porque el Señor nos ha escogido a nosotros débiles para ser esos seres que han de demostrar a este mundo entero y a todos los ángeles, buenos y malos, que sí es posible vencer a Satanás estando en nuestra naturaleza caída. Amén. Y eso es un gran honor, un gran privilegio. Y gloria a Dios por esa seguridad que Dios nos da.
Claro, lo único que nos falta es apropiarnos de ese poder que Él prometió darnos para vencer, ¿sí? Eso es lo que nos falta, tener fe, una fe muy grande y apropiarnos, no soltarnos, no te soltaré. Decirle cada día al Señor, Señor, no lo vamos a soltar, Señor. No lo vamos a soltar porque yo sé, Señor, que usted nos va a ayudar a vencer, a ser grandes triunfadores. Dice, pero han puesto su confianza en el Altísimo y no serán avergonzados. Han pasado por el hambre, la sed y la sed, pero llegará el tiempo en que no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, de vivas de agua, a fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 16 y 17. Entonces vemos que aquí ya no vamos a recordar que dejamos a nuestros hijos, quizás, esperemos que no, que dejemos a nuestros padres, esposas, esposos, hermanos, sí, esperemos que no, pero si eso llega a suceder, Él va a enjugar nuestras lágrimas, ya no va a existir más llanto, ni muerte, ni dolor, ni tristeza, no vamos a recordar nada, ya como que todo esto ya se nos va a olvidar, ya va a ser una vida de dicha eternamente. Y Cristo nos pastoreará. Vamos a tener ese gran privilegio de que Cristo nos pastoree, que Cristo va a ser nuestro único gobernante. Dice, estos siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Apocalipsis 14:4. Cuando por fin las puertas del templo se abran, se oirá una voz que dirá, únicamente los 144,000 entran en este lugar. ¿Sí? Esto le fue mostrado a la profeta del Señor y también a Juan. No sé este libro, la referencia de este libro, si es un libro de la profeta. Dice, por la fe habrán seguido al Cordero hasta allí. Han penetrado con él en el lugar santo. Lo han seguido hasta el lugar santísimo. Y en el más allá, únicamente los que lo han seguido aquí, lo seguirán allí. Serán reyes y sacerdotes. Lo seguirán hasta adentro del Santísimo, donde únicamente puede entrar el sumo sacerdote. Qué privilegio que van a tener los 144,000. Estarán en la presencia sin velo de Dios, o sea, sin un velo que los cubra ante la presencia de Dios. Le seguirán, ¿sí? Le seguirán por donde quiera que fuere. No solo estarán delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo, sino que se sentarán conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 7:15 y 3:21. Qué promesas, hermanos. ¿Mm? Vale la pena seguir en esta lucha, vale la pena seguir perseverando, seguir aferrándonos de Él, no soltarlo. Sí, adelante, hermano. No sé si quiere hacer algún aporte. Gracias, hermano. El asunto de mayor importancia del universo no es la salvación de los hombres, por importante que parezca. Lo más importante es que el nombre de Dios queda limpio de las falsas acusaciones hechas por Satanás. ¿Sí? Aunque es importante la redención del hombre, esto es muy importante. ¿Sí? Que lo más importante es que el nombre de Dios queda limpio de esas falsas acusaciones que Satanás siempre le ha hecho. Él lo dijo en el cielo cuando tuvo esa rebelión. Dios era un hombre injusto, un Dios injusto, ¿sí? Que daba leyes opresoras. Y hoy en día y en todo el tiempo de esta vida terrena,
lo ha dicho por medio de sus agentes, por medio de sus predicadores, ¿sí? Que Dios es un Dios opresivo, que le exige a, a sus, a sus criaturas que obedezcan una ley que no se puede guardar. Pero como Él ya ha demostrado y seguirá demostrando hasta la última generación, que sí se puede guardar su santa ley. La controversia se está acercando a su fin. Dios está preparando a su pueblo para el último gran conflicto. Satanás está preparando también. La crisis nos espera y se decidirá en la vida del pueblo de Dios. Dios depende de nosotros, como dependió de Job. Está bien colocada su confianza. Está bien, se hace la pregunta, ¿está bien colocada su confianza? ¿Sí? Así como colocó su confianza en Job, nos debemos de preguntar, ¿está bien colocada su confianza en nosotros? ¿Lo iremos a defraudar? ¿No seguimos perseverando? ¿No seguimos aferrándonos a su poder para poder vencer? ¿Sí? Vamos a continuar con nuestros malos rasgos de carácter. Entonces hace aquí la pregunta. Nosotros nos debemos de preguntar, hacer esa misma pregunta. ¿Será que cuando lleguen las pruebas pasaremos a ser vil metal? ¿Seremos como la paja? Sí. Entonces debemos de preguntarnos eso. Es un admirable privilegio el que se nos concede como este pueblo, ¿sí? El de limpiar el nombre de Dios por nuestro testimonio. O sea, nosotros tenemos ese gran privilegio de limpiar el nombre de Dios por nuestro testimonio, por nuestra perseverancia. Y entonces no hacer quedar mal a Dios. Digámosle al Señor que no lo hagamos quedar mal, que no entristezcamos a Jesús con nuestra rebelión cada día, con nuestros malos rasgos de carácter, con nuestras iras, peleas, disensiones, con las divisiones entre nosotros. Debemos de estar unidos, debemos de seguir perseverando. No entristezcamos más el corazón de Jesús. Dice, es maravilloso que se nos permita testificar por Él. Nunca debe olvidarse, sin embargo, que este testimonio es un testimonio de la vida, no simplemente de las palabras, ¿sí? No simplemente de las palabras. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. La vida era la luz. Así era en el caso de Cristo y debe ser en nuestro caso. Nuestra vida debe ser una luz como lo era la suya, era la de Cristo. Dar luz a la gente es más que entregarle un folleto, es dar un buen testimonio, ¿sí? Nuestra vida es la luz. Mientras vivamos, damos luz a los demás. Sin vida, sin vivir la luz, o sea, debemos de vivirla en nuestras vidas y reflejarla, ¿sí? Seamos como candeleros, como lámparas encendidas. Sin vida, sin vivir la luz, nuestras palabras quedan aisladas. Cuando nosotros decimos, uy, yo soy adventista, tengo la verdad, pero en mi vida diaria no estoy demostrando esa, esa luz que pretendo tener. Entonces, estas palabras simplemente se las lleva el viento, quedan aisladas. Pero al llegar nuestra vida a ser luz, mientras palabras se hacen eficaces, o sea, nuestras palabras, perdón, se hacen eficaces. ¿Cuándo qué? Cuando nuestra vida llega a ser luz. Entonces, ahí sí, nuestras palabras se hacen eficaces en nuestra vida, la que debe testificar
por Dios. O sea, es nuestra vida la que debe testificar por nuestro Dios. Ojalá y la iglesia aprecie el excelso privilegio que se le da. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Isaías 43:10. No debe haber, no debe haber Dios extraño entre vosotros. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. ¿Sí? Ojalá seamos de veras testigos y testifiquemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Que no seamos testigos falsos, que no nos la pasemos solamente en hablando y ya, que demostremos con nuestros hechos que sí somos sus testigos, que sí somos luz. Adelante, hermano. Bueno, pensé que iba a hacer alguna aporte. Dice, todo esto está íntimamente relacionado con la obra del día de las expiaciones. En aquel día los hijos de Israel, habiendo confesado sus pecados, quedaban completamente limpios. Y podemos ver, bueno, mis hermanos, ya analizamos esto. Y es algo, digamos, una figura perfecta, lo que se hacía en el santuario terrenal, ¿sí? Porque en ese día el pueblo quedaba limpio. En la última generación va a quedar limpia de todo pecado. Esa es la obra que Cristo está haciendo y Él lo puede hacer. Tiene el poder para darnos la victoria. Pero claro, que muchos le quitan ese poder. No, Cristo que va a tener poder para darnos la victoria. No, es imposible. Es imposible vencer, es posible dejar de pecar. Pero en el servicio típico del santuario terrenal se nos da esta enseñanza, se nos ilustra esta enseñanza de lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? En este tiempo del gran día de la expiación, en este tiempo donde la iglesia está siendo purificada y que sí es posible que Cristo nos pueda purificar. Obviamente, haciendo nuestro mayor esfuerzo, poniendo de parte de nosotros, no descuidando la oración, como lo dije en el tema pasado, no descuidando el estudio de la palabra de Dios, ser estudiosos, fervientes, investigadores, tener esa sed de conocimiento. Llegó el día de reunión, qué maravilloso, no me voy a reunir con todos mis hermanos, estar todos unánimes en oración, perseverando, orando los unos por los otros, pidiendo al Señor que nos fortalezca cada día, ¿sí? Habían sido perdonados, hablando pues del el servicio típico, el día de las expiaciones en el santuario terrenal. Dice que quedaban completamente limpios, habían sido perdonados y ahora el pecado era separado de ellos. Sabemos que durante el año obtenían el perdón, pero el santuario quedaba contaminado con ese pecado, ¿sí? Pero simbólicamente el santuario se limpiaba el día de las expiaciones, donde el sacerdote sacaba todos los pecados del santuario y los colocaba en el macho cabrío, que era para Azazel, que simbolizaba a Satanás, ¿sí? Entonces dice, quedaban santos y sin culpa. Así vamos a quedar la última generación. Vamos a quedar limpios, santos y sin culpa. El campamento de Israel quedaba limpio, ¿sí? Estamos viviendo ahora en el gran día de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado de antemano al juicio. Mientras el sumo sacerdote entra en el Santísimo, el pueblo de Dios debe ahora hallarse cara a cara con Dios. Debe saber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. ¿Sí? Cuando somos purificados, cuando somos limpiados por completo. Cuán importante es, pues,
que el pueblo de Dios sea santo y sin culpa. En ellos debe ser consumido todo pecado, a fin de que puedan subsistir a la vista de un Dios santo y vivir a pesar del fuego devorador. ¿Sí? Y más abajo nos va a hacer la pregunta, porque sin santidad nadie verá a Dios, nadie podrá soportar la presencia de Dios, ¿sí? Si no está completamente limpio de todo pecado, santificado, ¿sí? Oís los que estáis lejos, los que he hecho, lo que he hecho, y vosotros los cercanos, conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Sí? Como dice acá más arriba, ¿quién dice podrá morar con ese fuego devorador? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Porque Dios es como fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dios es una llama eterna. El que camina, y entonces aquí hace contesta esa pregunta, esas dos preguntas. El que camina ¿qué? En justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de eh, violencias. El que sacude sus manos por no recibir cohecho, que no acepta cohecho, el que no acepta soborno. El que tapa su oreja por no oír sangres. El que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a recordar un momento. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Dios les pronunció los 10 mandamientos en el Sinaí? ¿Qué sintieron? Sintieron terror, sintieron, temblaban de miedo, se alejaron. Dice la palabra de Dios ahí en eso, que se alejaron y luego le dijeron a Moisés, no, 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 habla tú con Dios, no, nosotros, que no nos hable Dios porque moriremos. Entonces, así es de terrible estar un pecador, así se siente un pecador cuando está impuro, cuando está con pecados ante la presencia de Dios. Sí, por eso fue que Manoa, si no estoy segura, creo que fue Manoa el padre de Sansón, cuando hablaron con el ángel de Jehová, entonces dice, hemos visto a Dios, vamos a morir, ¿sí? Sintieron miedo, hemos estado ante la presencia de Dios. Esa fue conclusión que sacó Manoa, porque él les comunicó que iban a tener un hijo y que, bueno, él iba a libertar a Israel del pueblo filisteo. Entonces, ese pueblo, Israel, que no estaba digamos, en la mejor condición de santificación o no estaba puro, santo, para presentarse ese día ante Dios, temblaron, salieron espantados, imagino que corrieron y se alejaron, ¿sí? Entonces, nadie podrá morar ante el fuego consumidor, nadie podrá resistir la presencia de Dios. Por eso Dios al cielo no se va a llevar personas con defectos de carácter, ¿sí? Debemos de ser limpios por completo para poder estar frente, cara a cara, mirando a Dios y no morir ahí en ese momento y no ser consumidos. Entonces, mis hermanos, hemos terminado en el día de hoy este capítulo maravilloso, ¿sí? De la última generación. Entonces, Dios está demostrando, ha demostrado por muchas generaciones, en muchos tiempos, de que el pueblo de Dios sí puede llegar a vencer. Que muchos cayeron, pero volvieron y se levantaron y obtuvieron la victoria al final de sus vidas. Por algo, el Señor se llevó a Enoc, a Moisés, a Elías para el cielo,
y a la gran compañía que resucitó en la resurrección de Cristo. Entonces, sí es posible obtener la victoria, pero aún queda otra demostración que Dios va a hacer con la última generación, que esperemos que nosotros lleguemos a este final. Si morimos, si nos vamos al descanso, que muramos en Cristo, que alcancemos esa victoria, que, que lleguemos al fin de nuestras vidas, pero justos ante Dios y que podamos ser sellados. Y si llegamos a este grupo de los 144,000, amén, amén, gloria al Señor por eso. O si el Señor nos tiene para estar en el pequeño tiempo de angustia como mártires, amén también. Lo importante es que si morimos, morimos para Cristo. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Él también. No sé si tengan algún aporte, mis hermanos, para concluir. Hermanita Ángela, solamente para aclarar que en el párrafo que acabamos de leer, se cita Isaías 33, del 13 al 16. Allí dice, en esta versión, especialmente eh, en el versículo 13, en el versículo, sí, 15, 33:15. Acá en la versión 1909 dice, el que tapa su oreja por no oír sangres. La traducción de la Reina Valera 1960 y 1995 es el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, Más clara, claro. para no oír propuestas sanguinarias. La Reina Valera contemporánea dice el que tapa su oreja para no oír propuestas criminales. Ese es el que camina, ese es el que habitará, el que no habitará, el que Habitará. habitará con las llamas eternas y no será consumido. Bueno, Así gracias es, a hermano. Dios que hemos terminado este capítulo ya en la tercera parte y última sobre la última generación sin pecado, ¿no? En la perfección cristiana. Es Así es. alentador saber que hay esta esperanza, que hay este poder y que el enemigo es un enemigo vencido, que nosotros debemos seguir adelante porque es una garantía que se nos ha dado al saber que Cristo, estando en nuestra misma naturaleza, venció a Satanás. Nosotros debemos creer que sí somos vencedores, que sí estamos del lado del Señor, que sí somos aprobados por Dios, con humildad, seguir adelante confiando en sus promesas y haciendo todo lo posible para que ese santuario que está en el cielo sea purificado. Amén. Pero para que ese santuario sea purificado, nosotros debemos permitirle a Dios que nos ayude a purificar nuestras vidas ahora, aquí, en esta tierra. Hermanita Ángela, muchas gracias por ese compromiso que usted ha tenido con nosotros y con Dios, especialmente al poder llevar adelante este tema. Básicamente Amén. nos queda nomás este último tema, ¿no? Del libro del santuario y su servicio, que se llama el juicio. Estaremos Maravilloso. terminando, estaremos terminando, Dios mediante, este tema del juicio y daremos por terminado el estudio de el santuario y su servicio del pastor Milton Andreas. Ya Amén. estaremos entonces anunciándoles una nueva temática para esta hora. Hermana Amén. Ángela, nos Bueno, queda Señor. nomás sino saludar a nuestros hermanos que hoy estuvieron con nosotros, la Así. hermanita Abigail, la hermana Daisy de Perú, a quien saludamos especialmente, el Señor la bendiga, al hermano Jairo, el hermano Willington, que nos da mucha alegría verlo ahí con el nombre, y Zoraida también también. lo mismo a los hermanos que estuvieron con ustedes también en esta Y mi hermana noche. Zoraida se conectó del celular de Willy. A la hermana Qué bien, ahí está. Zoraida.
Ahí están los dos. Exactamente, hermana Zoraida, Dios la bendiga. Estoy esperando que me confirme su dirección, por favor, para el envío de unos materiales que ya están empacados. Solamente queremos dirección y poderlos enviar. Hermanita Ángela, vamos de Hermano Carlos, rodillas entonces, ¿sí? por favor, nos hace el cierre con la oración, por favor, hermano Carlos. Perfecto, De todas entonces, maneras, muchas gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros, nos acompañaron esta noche y los invitamos para que no se pierdan el último. Vamos a cerrar con cierre, con broche de oro, como dice por ahí un refrán, con el juicio. Maravilloso este tema, mis hermanos. Lo estuve revisando y maravilloso. Vamos a aprender Ángela, muchísimo sobre el juicio. Sí, hermanita, Dios la bendiga. amén. Sino que el hermano me está diciendo que para mandarle la dirección, sino que yo no entiendo estas direcciones acá ni nada. Tengo que preguntarle a alguien que me diga cómo es la dirección Sí, de acá para podérsela mandar, porque eso no la he podido mandar. claro que sí. Entonces, investigue y ya le manda la dirección al hermano. Ujú. Ah, bueno, listo. Dios me la bendiga. Muy feliz. Amén, ustedes Feliz noche también. Dios para los todos. Que los bendiga. Hermano Carlos, Dios lo bendiga. hermana Zoraida y hermano Willington, el Señor los bendiga. Muchas gracias. Ojalá, hermanita, hay unos envíos que ya se hicieron, ya les estarán llegando a los hermanos los libros y hay otros envíos que salen mañana. La idea es poderlos enviar mañana en la mañana. Si es tan amable, por favor, entre más temprano puedan confirmar la dirección para poderlos ya despachar en su totalidad. Vamos a Bueno, orar, yo voy a hermanos. averiguar mañana. Yo voy a averiguar la dirección bien, listo. Y los bendiga. Perfecto. Amén. Usted Muy también. bien, muchas gracias. Vamos a Amén. orar entonces para dar por terminado el tema de esta noche. Oremos. Bendito Padre Celestial, es con gozo y alegría, Señor, que venimos a usted para darle alabanza y gratitud a esta hora. Señor, gracias porque usted ha provisto el alimento espiritual para esta noche. Amén. Gracias, Señor, por su sierva, la hermana Ángela, que ha trazado su palabra, ha podido llevar a feliz término el estudio de este tema sobre la última generación que hemos de vivir en esta tierra. Es un alto honor que se nos concede, pero a la vez es una alta responsabilidad. Nosotros hemos de ser esos instrumentos en los cuales usted se va a fortalecer su poder en nuestra debilidad. Señor, gracias, porque no ha tenido en cuenta nuestros pecados, porque usted nos ve con ojos de misericordia, porque usted nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de ser personas transformadas totalmente por su poder. Amén. Si hemos de ser esas personas en las cuales se va a derrotar a Satanás con nuestras vidas ejemplares y sin pecado, que toda la gloria y la alabanza sean para usted, Señor, por su poder y su Amén. misericordia. Amén. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de ser sus testigos. Sabemos que por nosotros mismos nunca podremos vencer, pero en la justicia de Cristo y en sus méritos somos más que vencedores. Señor, ayúdanos a amarte, a amar la verdad, Señor, a meditar en ella, a espaciarnos en tu palabra día y noche. Ayúdanos, Señor, porque queremos, ahora hemos entendido que más importante que la salvación de las personas es que tu nombre sea vindicado, Señor, que tu nombre sea sacado en limpio, que tú no eres un Dios arbitrario ni tirano, que eres un Padre de amor, que tu justicia, Señor,
abarca el amor, la misericordia, pero también el castigo por el pecado. Señor, gracias por tus hijos fieles que perseveran. Líbranos de tentación, de todo mal, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Sabemos que el diablo va a hacer todo lo posible por desanimarnos, por tentarnos, por vencernos. No tiene descanso el diablo. Día y noche nos acusa. Pero Señor, gracias porque tú has orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Por eso te alabo, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche. Padre Amén. mío, te ruego tu bendición, ruego, Señor, tu compañía para todos nosotros. Ruego, Señor, tu cuidado y protección para nuestros hijos, para las personas honestas que te están buscando, para los hermanos fieles. Ayúdanos a perseverar, Señor, a seguir adelante para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por Amén. escucharnos. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy estuvieron y a las personas que han de escuchar este tema por el YouTube. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermana Ángela, y apreciados hermanos. Dios los bendiga.